1909, Ernest Rutherford propuso a Geiger y Marsden la realización de un experimento en el que deberían lanzar partículas alfa procedentes de una fuente radiactiva contra una lámina de oro de unos pocos átomos de espesor. El objetivo del experimento era corroborar la idea de Rutherford de que las partículas atravesarían la lámina metálica sin desviarse apenas. El simulador que nos tocó a nosotros como grupo para comentar es el simulador que reproduce el experimento que realizó Rutherford, el de la lámina de oro. Este simulador es muy útil si deseamos trabajar con nuestros alumnos los distintos modelos atómicos que precedieron al que tenemos actualmente. Si observamos el video, podemos ver que en medio hay un cuadro principal. Este nos muestra una porción aumentada a escala atómica de la lámina de oro. En él se pueden observar unas líneas punteadas grises que indican los niveles de energía de los electrones. También unos puntitos amarillos que representan los núcleos de los átomos. Si observamos a la derecha podemos ver varios recuadros, entre ellos el de partículas alfa, que en el simulador son representadas por pelotitas, y si apretamos el recuadro trazas, se marcan unas flechas o líneas fucsias que nos indican la trayectoria de cada partícula. Arriba de este cuadro se encuentran las referencias. Por último, en el extremo inferior izquierdo, podemos observar que hay un botón celeste, el cual da inicio o frena la simulación. Como dije anteriormente, si damos clic en el botón celeste, daremos inicio a la simulación. Observando el recuadro de en medio, podemos ver que la mayoría de estas partículas alfa no cambian su trayectoria, sino que pasan de largo. O sea, como que entran y salen de la lámina. Atraviesan la lámina de oro sin más complicaciones. Otras, en cambio, sufren pequeñas desviaciones y otras, en menor cantidad, su trayectoria se desvía bastante y solo algunas cuantas rebotan hacia atrás. Para ver estas flechitas, trazas o que indican la trayectoria de esta partícula, debemos oprimir el recuadro que dice trazas en el costado de la pantalla. Y podríamos preguntarnos cómo esto pudo reafirmar la teoría que tenía Rutherford sobre su modelo atómico. Rutherford se basó en estas observaciones para elaborar su modelo atómico. Lo más importante que supuso de esta experiencia fue: si yo lanzo partículas alfa y todas, o al menos en su mayoría, pasan sin problemas, o sea, no sufren cambios, significa que no hay nada en medio. Es entonces que Rutherford llega a la conclusión de que si estas partículas pasan y en su mayoría no tienen variaciones, quiere decir que el átomo está vacío, casi en su totalidad. ¿Y cómo explicamos las grandes desviaciones que realizan algunas de estas partículas? Rutherford pensó que debía existir algo con carga positiva en el centro de los átomos. Aún para este entonces no se hablaba de protones. Este algo de lo que hablaba Rutherford con carga positiva es lo que causaba que se repeliese a las partículas también positivas, o sea, las partículas alfa. En tanto, los electrones, que más o menos se hablaba sobre los electrones en esa época, tenían que estar circulando alrededor del átomo, o sea, alrededor del protón o núcleo, porque todavía no existían los protones en sí. Entonces pensó, para que estas desviaciones sean tan grandes, algo tiene que ejercer una fuerza, empujar a estas partículas, lo que variaría la trayectoria de las partículas. Y llegó a la conclusión de que por la repulsión eléctrica entre la carga positiva del núcleo y la carga positiva de la partícula, estos se repelían entre sí. En algunos casos la repulsión era tan grande que estas partículas rebotaban e iban hacia atrás. Si observamos bien la pantalla, las pelotitas violetas, las linitas violetas, podemos ver el comportamiento de algunas de estas partículas. Finalmente, Rutherford llegó a la siguiente conclusión. La podríamos resumir de la siguiente manera. 1. Si la mayoría de las partículas alfa atraviesan la lámina de oro sin desviarse, es porque no encuentran ningún obstáculo en su camino. De acá se puede decir que la mayor parte del volumen del átomo está vacío. 2. Si hay un número significativo de partículas que sufren una desviación apreciable, es porque en su camino a través de la lámina se ejerce sobre ellas una fuerza de la suficiente magnitud como para variar la dirección de su movimiento. 3.
Teniendo en cuenta que las partículas alfa viajan a velocidad elevada, que poseen una masa de 4 unidades aproximadamente y que tienen carga eléctrica positiva de valor doble que la del electrón, la única explicación a la desviación es que sufran una fuerza eléctrica repulsiva por parte de alguna región del átomo con carga positiva. 4. Para que algunas partículas reboten, debe existir alguna parte del átomo con masa contra la que choque las partículas radiactivas. Por lo tanto, debe existir en el interior del átomo una zona con partículas que posean masa y carga eléctrica positiva. El simulador es bastante simple de manejar y es muy entretenido para trabajarlo con los chicos. Además, podemos modificar el número de protones y neutrones y elegir algún otro elemento para ver cómo reacciona, cómo es su comportamiento ante estas partículas con carga positiva.